Estamos viviendo un tiempo especial donde no hace mucho que volvemos a reunirnos a causa de lo que acontece en el mundo, pero como hijos de Dios, aunque en parte nos sorprendió todo esto el año pasado, cuando vamos a la palabra entendemos de que nada de lo que sucede está fuera de lo que el Señor nos ha dicho, lo que Dios nos ha contado desde hace mucho tiempo. Dios es fiel y como es fiel, su palabra se cumple y es poderoso para que se cumpla su palabra. Amén. No hay nada que esté en la palabra de Dios que no se vaya a cumplir. Y en esa seguridad nosotros venimos a su palabra para que cuando escuchamos el mensaje entendemos que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios sabemos que es verdad, que se cumple y que nosotros para poder vivir de una manera bendecida necesitamos aplicar a nuestra vida su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hoy quiero hablarles acerca de ser aptos en el reino de Dios. Creo que el Señor nos viene hablando ya desde hace tiempo acerca de poder tener una vida definida, una vida cristiana definida, que no resulta solamente de congregar en un lugar físico, sino que resulta en tener una vida completa diferente. ¿Diferente por qué? Porque si nosotros vivimos en Cristo, Cristo es luz, es la verdad, y por lo tanto vamos a tener un problema con el sistema del mundo que está en tinieblas y que está basado o fundamentado sobre aquel que momentáneamente está presidiendo, que es Satanás, el diablo, aquí en la tierra. Entonces, no existen lugares intermedios. Como yo digo, no puedo ser medio cristiano, no puedo ser ni siquiera medio mundano. Por lo tanto, la palabra de Dios nos aclara sobre este tema y especialmente hoy quiero compartir esto, ser aptos para el reino de Dios. Fíjense que no digo ser aptos para la iglesia, aunque podría ser, pero no, aptos para el reino de Dios. Porque a veces pensamos que ser apto es tener alguna capacidad, por ejemplo, saber cantar, tocar un instrumento, tener la capacidad de leer un discurso, o de hacer algún trabajo físico y decimos, bueno, soy apto. Tal vez serás apto para algunas actividades, pero acá vamos a hablar de ser aptos para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a leer entonces la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Y dice así la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Bueno, muy conocido este último versículo, ¿no? Poner las manos en el arado, no mirar hacia atrás, seguir hacia adelante. Pero es importante que atendamos a esto. No se refiere a una práctica religiosa. Porque podemos ver personas que tal vez asisten todas las reuniones, no faltan jamás, pero capaz que no está teniendo las manos en el arado. Tal vez simplemente está practicando una religión. ¿No pensó en eso? Bueno, piénselo también.
Pues no, pero yo no falto a ninguna reunión desde el 1974. Bueno, yo nací ese año, pues. Y no cambia absolutamente nada. Lo que cambia es una vida transformada. Y acá Jesús confronta a estas personas con la realidad de ser apto para el reino de Dios. Vamos a ver que aparece en escena un hombre, luego otro, y todos tenían alguna situación particular. Sí tenían un deseo de seguir a Jesús. Porque ninguno de ellos dijo, no, yo no quiero saber nada. Bueno, ese es otro extremo. Todos expresaron el deseo de seguir a Jesús. Pero hubo algo que los confrontó y entonces desistieron. Los deseos humanos y las emociones muchas veces hacen que tomemos una decisión. Los deseos y las emociones humanas. Sin embargo, para seguir a Jesús, nosotros tenemos que dejar de lado las emociones, tenemos que dejar de lado los deseos, porque no basta solamente con una expresión. Y aquí voy un poquito más allá acerca de algo que se ha hablado tanto estos últimos años, acerca de la confesión de fe, ¿no? En nuestro país desde hace muchos años se hacen campañas multitudinarias. Y si nosotros contabilizáramos todas las personas que hicieron la decisión de fe, todo nuestro país prácticamente estaría evangelizado. Sin embargo, yo les cuento tristemente que no llegamos ni a los 2 dígitos del porcentaje de cristianos en toda Argentina. ¿Y saben cuál es el lugar menos evangelizado de Argentina? Uno puede pensar, no, y por ahí un pueblito perdido allá en las montañas. No, el lugar menos evangelizado de Argentina es Capital Federal. Le seguimos nosotros. Y dice, no, pero si en Capital están las iglesias más grandes. Pero las iglesias más grandes están con personas que ya son cristianas de hace años y lo que hacen es cambiar de una iglesia a otra. Dice, tenemos nuevos miembros. No son nuevos miembros, no son almas ganadas. Y la concentración de población en Capital Federal es muchísima. En relación la población con las iglesias que hay, es el lugar menos alcanzado. Menos que decir, hoy Señor, envíame allá donde no llevan el Evangelio. Capital Federal. ¿Y quién le sigue? Nosotros, con Urbano. No decimos, ay, pero allá tan lejos nadie va a predicar. Y yo lo digo también, porque es real. Pero no nos damos cuenta que alrededor nuestro, es más, hacemos 3, 4 cuadras y tenemos iglesias por todos lados. Pero el porcentaje de población sigue siendo el más alto y el más bajo de porcentaje de verdaderos cristianos. Bueno, no sé. Porque dentro de aquellos que congregan o que asisten a una iglesia, no sé si todos, absolutamente todos, han conocido verdaderamente a Dios. Entonces, no es una expresión. No es que un día yo vengo y digo, sí, Señor, te pido perdón, quiero seguirte, y ya está. Automáticamente me transformo en un hijo, una hija de Dios, y ya puedo estar en la encuesta, soy cristiano. Como yo digo, alguno lo primero que hace es se pone la camiseta, soy cristiano, etc. En ninguna parte de la Biblia dice que levantemos un cartel de esa manera. Dice que vivamos una vida diferente, cristiana. Pablo dijo, nosotros somos cartas abiertas. Las personas tienen que leer en nosotros que nosotros somos hijos de Dios. Peor es cuando a veces tenemos el cartel, ¿no? Soy cristiano y hacemos cada cosa que mejor. Yo a alguno le diría, no digas que sos cristiano. Y sí, es verdad. ¿Por qué? Porque no se trata de un cartel, no se trata de algo exterior, no se trata ni siquiera de un deseo, no se trata de una emoción, se trata de una transformación. El ser transformados a imagen de Jesús. Si no, es imposible. Entonces aquí encontramos, y este hombre, el primero le dice, es más, yo creo que me emocionaría también. Y dice, te seguiré donde quiera que vayas. Está bueno, ¿no? Yo le hago la pregunta, usted no levante la mano. ¿Cuántos le han dicho al Señor alguna vez, Señor,
voy a hacer tu voluntad. Ahora sí, voy a seguirte, todo lo que vos quieras voy a hacer. Es esta expresión, te seguiré a donde quiera que tú vayas. No levanten la mano. Ahora, ¿qué estaba diciendo este hombre? Porque Jesús inmediatamente, como Jesús conoce el corazón, conoce las intenciones del corazón, conoce cuál era la expectativa que tenía este hombre, Jesús le responde, el versículo 58, las zorras tienen guaridas, a las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Le dijo, mira que no vas a recibir nada, ¿eh? Mira que acá no tengo ni siquiera donde dormir, dormimos abajo de un árbol, en una piedra. Y es como que este hombre le dijo a Jesús de esta manera, te seguiré donde quiera que vayas, siempre y cuando tenga todo lo que yo deseo. ¿Se entiende? Porque le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús automáticamente le dijo, mira que no tengo dónde dormir, no tengo esto, no tengo lo otro. Y ahí quedó el relato. Señor conocía el corazón de esta persona y Jesús lo confrontó con esa realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, vamos a ver que Jesús ya había comenzado a hacer milagros. Jesús ya había comenzado a bendecir a las personas y este dijo, me conviene estar al lado de Jesús. Algo voy a recibir, algo me va a dar. ¿Que acaso no hay personas que se acercan a la iglesia, se acercan a Dios para decir, porque necesito, como yo digo, con la lista del supermercado? Quiero esto, aquello. Cuando Jesús, cuando Él estaba hablando acerca de un reino, de algo diferente, una manera diferente de vivir, una transformación espiritual que se traduce en el diario vivir. Por eso lo confronta y le dice, no vas a recibir nada. Bueno, no apareció más. Hay personas que les sucede eso también, se acercan a la iglesia porque tal vez leyeron no en este lugar, pero en otro lugar, venga que se les solucionan todos los problemas, y entonces se acerca a una iglesia y bueno, listo, se me soluciona, y Jesús te dice, mira que no hay esto, no otro. Cuando reciben esa palabra, dicen, esto no era para mí, y ya no están. ¿O no? En la Biblia, ¿dónde encontramos un pasaje donde el Señor diga, vengan que se les van a terminar todos los problemas? Si usted lo encuentra, me dice. Es porque no está. Bueno, hay un eslogan muy conocido por ahí, ¿no? Que dice, pare de sufrir. ¿Conocen ese eslogan? Bueno, es antibíblico. En ningún lugar de la Biblia dice, pare de sufrir en ese sentido. No existe. El Señor vino a predicar, como decía el domingo pasado, este mensaje, el Evangelio, que lo que dice es arrepiéntanse de sus pecados para ser salvos. Ese es el mensaje, esa es la buena noticia, que estás condenado, condenada para ir al infierno, pero hay salvación en Jesucristo. Ahora este hombre que se acerca a Jesús le dice, a donde quieras que vayas voy a ir con vos, a donde hagas milagros, donde multiplique los panes y los peces, si me enfermo me vas a sanar, etcétera, etcétera. Tenía eso en la mente. Entonces Jesús inmediatamente le dice, mira que las zorras tienen guaridas, las aves tienen hasta un nido, pero yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y este dijo, no era de Dios el llamado. En primer lugar, ¿no? Este hombre estaba emocionado por los milagros de Jesús. Estaba emocionado por los panes y los peces y no por conocer a Jesús. Esa es la diferencia. Cuando una persona quiere conocer a Dios, cuando una persona quiere tener una relación verdadera con Jesús, no está esperando absolutamente nada más que la presencia de Dios. Como también hace mucho tiempo predicaba un mensaje diciendo,
Dios es suficiente para mí. Su presencia, su amor, su misericordia para mí es suficiente, no por lo que podría hacer por mí, sino por lo que ya hizo por mí. ¿Qué hizo el Señor por vos? Siendo Dios se hizo hombre, padeció y murió en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya lo hizo. El mayor de los milagros ya fue hecho. Pero cuando nos desenfocamos y buscamos a un Dios, a un Jesús que sea como el de la lámpara. Me encanta ese ejemplo porque a veces la gente viene con ese pensamiento: froto la lámpara, cuando necesito a Dios, froto la lámpara, que salga el genio y le pido 3 deseos. Así no es mi Dios. Dios pagó un precio en la cruz para que nosotros seamos sus hijos, sus hijas. Amén. Dios quiere abrazarnos, quiere bendecirnos y vivir una vida eterna con nosotros. Ahora, cuando nosotros reducimos todo eso a cuestiones momentáneas aquí en la tierra, entonces estamos como este hombre. Jesús le dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, y salió de cena. Pero yendo también, en el versículo 59 dijo a otro, Jesús le dice: sígueme. ¿A cuántos el Señor le dijo alguna vez sígueme? ¿Y qué le dijo este hombre? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bueno, para entender bien este pasaje tenemos que viajar en el tiempo un poco, en esa situación, en ese lugar, en esa costumbre de ese pueblo. Cuando este hombre le dice: deja que entierre a mi padre, no estaba diciendo: se acaba de morir mi papá y tengo que ir al entierro. No le estaba diciendo esto. Él le estaba diciendo: deja que esté en mi casa hasta que se muera mi papá y entonces recién ahí te voy a seguir. ¿Por qué? Porque cuando el padre moría, los hijos recibían la herencia y él no se quería perder la herencia. Y si no llego a estar, mis hermanos se quedan con todo. Entonces como que Jesús le dijo: sígueme. Él dijo: sí, me encanta, Señor, pero espera que primero haga mi vida. Cuando tenga todo y esté establecido, ya recibí mi herencia, etcétera, ahí voy a ir. Hay personas que dicen eso: Señor, te voy a servir, pero espera que compre esto, espera que alcance el otro, espera que termine una carrera, espera aquello y el otro. Es este mensaje de este hombre: Señor, sí, me encantaría seguirte, pero espera. Y Jesús le responde también con un dicho popular de aquel pueblo. En aquel tiempo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No le estaba diciendo literalmente: no vayas al funeral de tu papá. Era un dicho en aquel tiempo que significa: deja el pasado atrás y ahora avanza hacia adelante. Deja que los muertos entierren a los muertos. Era una expresión común y corriente en aquel tiempo que significaba: deja el pasado atrás. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Sí, Señor, pasó acá adelante este muchacho. Estaba llorando, emocionado porque Jesús lo llamó. Pero cuando Jesús le dice: ve y anuncia el reino de Dios, sí, Señor, lo voy a hacer, pero a mi tiempo. Cuando yo lo considere, cuando a mí me parezca. Y Jesús le dijo: deja el pasado atrás. ¿Qué le está diciendo? Hoy tu prioridad tiene que ser anunciar el reino de Dios. Ser fiel al Señor. Y sigue el relato, ¿verdad? Pero de esto mucho tampoco se habla en este tiempo. Vemos a veces lugares donde hay multitud de personas
y no se las confronta con esta verdad. Si les dice simplemente vengan que Dios es amor y Dios les va a dar todo lo que necesitan, es una buena oferta, ¿no? ¿O no? Seamos sinceros. Vengan, no importa lo que hagan, no importa cómo estén, Dios los ama a todos por igual, por lo tanto vengan, pidan y Dios les va a dar. Pero no se habla de esto, el costo de seguir a Cristo. Y no estoy hablando del costo de la salvación, porque sabemos que es por gracia y es un regalo de Dios, sino de ser un verdadero discípulo del Señor. Emocionado por los panes y los peces, los milagros de Jesús y no en una búsqueda de su persona. Existe un costo para ser discípulo del Señor. ¿Y cuál es el costo? Toma tu cruz y sígueme. Y la cruz en ese sentido, ¿qué significa? Usted lo sabe. Bueno, tienen barbijo, no los puedo escuchar, pero morir. Cuando la expresión dice toma tu cruz y sigue, algunos dicen, esta es mi cruz y están llevando a la esposa. No. O uno dice, no, esta es mi cruz y es porque tienen una enfermedad. O esta es la cruz que tengo que llevar y un problema. No tiene nada que ver. Eso no dice la Biblia, eso no es la cruz. Eso le pasa a todo el mundo. Pablo mismo decía, él se enferma, yo también me enfermo. Padece necesidad, yo también padezco necesidad. Pablo estaba diciendo, padecemos lo mismo que cualquier persona del mundo entero. Pero cuando dice, toma tu cruz y sígueme, Jesús está diciendo, morí a tus deseos, morí a tus emociones personales para empezar a obedecer mi palabra. Esa es la diferencia. Si nosotros seguimos viviendo según el deseo de nuestro corazón, entonces estamos igual que este hombre. Déjame que primero vaya y haga estas cosas. Cuando tenga todo resuelto lo que yo quiero. Como dicen, ¿no? Los jóvenes dicen, los niños, muchos niños dicen, no, cuando sea más grande, ahora tengo que jugar, etcétera, voy a seguir a Jesús. Cuando son jóvenes dicen, no, eso es para la gente grande, anciana, de mucha edad. Y cuando ya tienen mucha edad dicen, no, esto es para los jóvenes, yo ya estoy hecho. ¿Cuándo va a ser el tiempo para seguir a Jesús? Para hacer su voluntad perfecta y agradable. Hoy. Ahora. No importa tu edad. No importa lo que estés atravesando. Porque si no, lo que estás haciendo es estar rechazando ese llamado de Dios, aunque te congregues en una iglesia. Si no lo digo, hermanos, a esto, Dios me va a tirar la oreja a mí. Entonces yo tengo que decir la verdad. Y la palabra de Dios dice esto, que nosotros debemos reflexionar en ella, escudriñar su palabra. Y aquí nos hace entender, ojo, porque tal vez escuchamos el llamado de Dios y le estamos diciendo, Dios, primero están mis cosas y después el tiempo que me sobra lo voy a dedicar a vos. Pero aparece alguien más. En el versículo 61, entonces también dijo a otro, el llamado de Dios. Dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Bueno, esta es otra expresión que tiene que ver con las costumbres de aquel tiempo. Despedir a los que están en mi casa. Estaba hablando de que iba a despedir a toda su generación. Padre, madre, abuelos. Y despedir significa, espera que mueran ellos. Y esa es una expresión, o lo podemos interpretar así. Y si no hay otra, que también en aquel tiempo era factible. Cuando alguien iba a emprender un viaje, primero tenía que visitar a todos sus parientes. Y cada pariente que lo visitaba hacían fiesta. Y las fiestas judías en aquel tiempo duraban días. Entonces, ¿qué le está diciendo? Deja que primero disfrute de todas las fiestas con mi familia y después te voy a seguir.
Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Podemos decirle, sí, Señor, te voy a seguir. Agarré el arado. Ahora cuando sale el sol y el buey no quiere caminar, tiro el arado y me voy para otro lado. No es mi tiempo. Tal vez más adelante, cuando haya máquinas automáticas, cuando el evangelio sea fácil. Por eso muchos hoy predican un evangelio fácil, porque es lo que la gente quiere oír. No hace falta hacer nada, no hace falta esforzarse, no hace falta ni siquiera ser fiel a Dios, no hace falta nada. Bueno, algunos dicen que ponga la ofrenda, nada más, ya está. O los pactos, o esto o aquello, los nombres que le quieran poner. Mientras hagas eso, estás perfecto. No se diferencia mucho de lo que hacía la Iglesia Católica en la Edad Media, cuando le pedía dinero a las personas para salvar a sus familiares que habían muerto y que según ellos, algo antibíblico también, estaban en un lugar llamado purgatorio. Y entonces decían, no sé, había sido un desastre esa persona. Entonces iban a la Iglesia Católica y decían, está en el purgatorio, pero vos podés hacer algo por él. ¿Qué? Poné tanto y nosotros vamos a hacer misas para que salga del purgatorio y vaya al cielo. Las famosas bulas papales también, donde el Papa otorgaba perdón a precio de un dinero a personas vivas o que ya habían muerto. ¿No se parece eso un poquito a lo que está ocurriendo en algunos lugares? Yo hace ya varios años atrás iba escuchando una radio, había unas canciones de las que cantamos nosotros, etcétera, y de repente empieza un anuncio y dice, venga a la iglesia, etcétera. Y empezaron a pasar la lista de precios según la dolencia que tenías. Por dolor de cabeza la ofrenda de tanto. Por la vesícula tanto. ¿Y saben que eso es más fácil que vivir una verdadera vida cristiana? Es más fácil pagar 1.000 pesos que santificarme. ¿O no? Pongo eso y ya está. Pero eso no tiene nada que ver con nuestro Dios. No tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. El Señor quiere un corazón dispuesto a seguirle. Por eso dice, ninguno, ni siquiera uno, que poniendo las manos en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Pero lo bueno, hermanos, es que estamos en tiempo de gracia. ¿Qué significa eso? Que estamos a tiempo, si hemos soltado el arado, de poner las manos en el arado y decirle, Señor, te voy a seguir. No me importa si no tengo dónde dormir, no me importa las riquezas, no me importa las otras cosas, yo voy a seguirte, voy a hacer tu voluntad. Hace algunos años también predicaba acerca del tiempo. Dios es eterno. Entonces no existe medida de tiempo significativa en la eternidad. Entonces nuestra vida aquí en la tierra, creo que mi mamá es la que más años tiene acá, ¿o no? Sí, hoy cumple 83 años este año, 83 años. Si vemos, conozco personas que han vivido más de 100 años, etcétera. Un pastor de allí de La Pampa que yo conocí cuando era adolescente, todavía anda en su bicicleta predicando y tiene 90 y tantos largos años y anda en la bicicleta predicando casa por casa, igual que lo hacía hace 30 años atrás. ¿Pero cuántos años más? ¿100? ¿120? ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Nada. Entonces tenemos que ser sabios, inteligentes y decir, ¿de qué me sirve
hacer lo que a mí se me ocurre en estos años si eso me hace perder la verdadera vida eterna? Tenemos que reflexionar. Y a veces decimos, no, pero estoy cansado, no porque me pasó esto, lo otro. Jesús te lo está diciendo hoy, esta mañana. Es posible que te pase todo eso y mucho más. Si vemos el libro de Hebreos, decimos, Él fue nuestro ejemplo. ¿Qué no le pasó a Jesús? Fue traicionado por uno de los 12. Ay, no, yo no voy más a la iglesia porque el hermano Ángel no me saludó. A Jesús lo traicionó aquel que comía a su mesa con Él, de sus íntimos amigos. Y Jesús no dejó su ministerio por eso. Tenemos que crecer en este tiempo. Tenemos que hallar un lugar, como dice el Señor, remontarnos en las alturas como las águilas, y ahí vemos la realidad. Hermanos, Cristo viene pronto, aunque muchos, dice la Biblia, lo tengan por tardanza. Y hasta en este tiempo van a salir aún más burladores que digan, ¿qué va a venir Dios? Incluso cristianos evangélicos que antes predicaban acerca de la venida del Señor y ahora dicen, no estábamos equivocados, no va a venir. Pero Cristo viene. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Por este mensaje de hoy nos habla acerca de un discipulado puesto a prueba. Imagínense que vino el Señor hoy, físicamente, porque Él está, como cantábamos en la canción, y que viene y te dice, a ver, Leo, ¿me vas a seguir? Sí, pero pará, que tengo que... Justo estaba pintando mi casa, Señor, y estoy haciendo esto, lo otro, y todavía tengo este proyecto, cuando lo termine. El que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Y así cada uno de nosotros. ¿Qué si el Señor te dice, sígueme? ¿Estás siguiendo al Señor? ¿O estás siguiendo una religión? Mucho silencio también. Pero la palabra de Dios nos sana, nos confronta para que nosotros podamos pensar y entender cuál es nuestra posición. Y cuando entendemos cuál es nuestra posición, podemos venir a Él. Este hombre, cuando le dijo, deja que primero vaya y me despida primero de los que están en mi casa, es como que le dirían, como aquel profeta, ¿no? ¿Recuerdan que dijo, heme aquí, envíame a mí? Pero algo parecido dijo, heme aquí, iré algún día. Y muchos hacen eso. Heme aquí, Señor, envíame a mí, algún día iré. Y el llamado de Dios es hoy. ¿Y a dónde me va a enviar? Acá nomás, lugar menos evangelizado de la República Argentina. En Lucas, capítulo 18, versículo 28 al 30, dice, y ya estoy terminando. Lucas 18, del 28 al 30, dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Este pasaje lo que está diciendo y está hablando de poner en segundo lugar y tener en primer lugar al Señor, porque también el Señor nos manda que seamos buenos esposos, buenas esposas, de que llevemos el sustento para nuestro hogar. No se está refiriendo a este pasaje, bueno, me borro de mi casa y hago mi vida evangelizando y abandoné a mi esposa, a mis hijos, etc. No dice esto la Biblia. Aquí está diciendo
Tené como prioridad en tu vida el seguir a Cristo, el servir al Señor. Y el Señor da una promesa. Van a recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y la palabra de Dios se cumple. Amén. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Y si tal vez no saben si creen a la palabra de Dios, es un buen momento para pedirle a Dios. Es un buen momento para decirle, Señor, dame fe para creer. La fe proviene de Dios. La fe proviene de lo alto. El Señor puede poner fe en tu corazón. O tal vez tenés esa fe, pero está tan pequeña. Entonces, como los discípulos, podemos orar esta mañana y decirle, Señor, aumentanos la fe. Amén. ¿Cuántos quieren más fe? Yo necesito más fe. Cada uno de nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie entonces? Y le decimos, Señor, esta mañana venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas y aún, Señor, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, sabemos que está mal y queremos pedirte perdón en este día. Señor, por todas y cada una de aquellas excusas que hemos puesto por delante para no hacer tu voluntad. Cuando escuchamos tu voz, escuchamos tu palabra, como en esta mañana, que tú nos dices, sígueme. Y empezamos a poner condiciones. Pero espera que voy a hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Luego, Señor, te voy a servir. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente. Que en esta mañana nos acerquemos al trono de gracia y le digamos, Señor, ayúdame, quiero seguirte. Auméntame la fe, Señor. O tal vez en esta mañana podés decirle, Señor, yo quiero conocerte verdaderamente. Quiero que vengas a mi vida, quiero que toques mi corazón, porque el tiempo se acorta. Estamos en tiempo de gracia, no lo desaproveches. Es ahora el momento de que estemos a cuentas con el Señor. Y no significa simplemente una emoción del momento, significa tomar una decisión, una determinación que cambia el rumbo de nuestras vidas. Señor, bendice a cada uno de los que están aquí presentes con tu presencia. Que tu Espíritu Santo toque cada mente, cada corazón. Tú eres un Dios tan bueno, misericordioso, pero eres justo, eres santo. Y por lo tanto nosotros debemos venir a tus pies para encontrarnos con tu palabra. Y tu palabra nos confronta con nuestra realidad. Y cuando nos confronta podemos, Señor, tomar una decisión. ¿Afirmamos nuestras manos en el arado o miramos para atrás? Pero resulta que el que mira para atrás no es apto para tu reino. Y podemos decirle, Señor, yo quiero ser parte de tu reino siempre, para siempre. Señor, dame las fuerzas para no soltar el arado. Aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, no quiero soltar el arado. Quiero seguir hacia adelante, Señor. Aunque me canse, yo sé que pronto entraré en tu reposo. Yo sé que pronto, Señor, estaré adorándote allí en el cielo, junto a miles y miles y miles. Señor, por eso en esta mañana me rindo ante tus pies y te ruego que tú, Señor, aumentes mi fe. ¿Cuántos le dicen, Señor, ayúdame esta mañana? Señor, transfórmame. Dame de tu Espíritu Santo y de tu presencia.
podemos decir todos juntos, amén, que significa así sea. Pueden aplaudir al Señor esta mañana.